1986 dijo: el derecho de réplica es internacionalmente exigible. Que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque me parece que ahí nos llevas más bien por el camino de la identificación del derecho aplicable, que me parece que es una labor que todo tribunal está obligado a llevar a cabo. La parte que me sigue generando, e insisto, un minuto más sobre el punto contigo, es esta de las autoridades administrativas suplantando al legislador, no solamente en el proceso, digamos, que pasa desde la norma constitucional hasta la decisión, sino en la construcción de la norma reglamentaria que el legislador no ha creado y que a veces es necesaria para poder articular las garantías de los derechos. Aún en ese caso, ¿te parece que el IFE debe de integrar el derecho? Sí, a mí me parece que sí. En la sentencia, como en otros precedentes, se hizo un estudio en torno a lo que son las facultades expresas y las facultades implícitas del Instituto Federal Electoral, entendiéndose que las facultades expresas son todas aquellas facultades y atribuciones que, por definición del COFIPE, tiene el Consejo General del Instituto Federal, entre las cuales obviamente la principal es la de vigilar el respeto de los principios que rigen un proceso electoral. Dentro de estos principios está vinculado de alguna manera el derecho a la reputación de los candidatos y el derecho a la información de los electores. Esta facultad expresa le da facultades implícitas, que estas facultades implícitas son las que le permiten cumplir con este primer fin. Si él no ejerce las facultades implícitas, entonces estaríamos ante ciertas situaciones que no están totalmente legisladas o no están legisladas. Yo diría que el derecho de réplica no lo está totalmente, ya que lo introdujeron en ECOFIPE, pero no lo aterrizaron en una ley secundaria. Quedaríamos en un vacío y en una impunidad electoral, digamos, que de alguna manera el tribunal no puede. Pues es muy interesante. John, ¿qué te parece si regresamos exactamente sobre esto? Muy bien. Y sobre dos coordenadas básicas? ¿Qué implicaciones tiene este tema de las facultades implícitas y el principio de legalidad, que no es poca cosa? ¿Y qué significa abrir esta puerta desde el punto de vista del principio de certeza jurídica? Quédese con nosotros. Esto es Las Sentencias a Debate. Estamos analizando el caso interesante del doctor Picasso y el periódico El Norte. Ya estamos de vuelta, seguimos sin más en el análisis ya de la sentencia del Tribunal Electoral en el caso de este diputado, actualmente diputado, ¿verdad, John? ¿Ganó? No sabes. Bueno, de este candidato a diputado al menos, el doctor Picasso, que fue afectado por la publicación de una nota del periódico El Norte, justo en el momento en el que iniciaba su campaña electoral. John, decíamos que este tema de las facultades implícitas, que Janine explicaba con mucha claridad, y que a mí no me sigue quedando, no claro me queda, sino no me sigue convenciendo del todo, puede tener algún tipo de consecuencia desde el punto de vista de vulnerar el principio de legalidad. ¿Qué opinarías al respecto? Mira, este es un tema muy importante, central, que estamos abordando. Yo creo que en este tema es el que más destaca esta sentencia, porque la sentencia realmente vemos un tribunal que está dispuesto a defender los principios básicos en materia electoral, asumir su responsabilidad de enfrentar la impunidad generalizada que muchas veces existe en materia electoral y no temer a justamente integrar el derecho y responsablemente, yo diría, es que algunos dirían que es irresponsable, pero al contrario, lo irresponsable es esconderse tras formalismos jurídicos que justamente justifican una inacción de la autoridad. En materia electoral, creo que estamos en un escenario un poco diferente a lo que estaríamos en la justicia ordinaria, por varias razones, pero empecemos con una. La ley lo escriben los sujetos obligados. Es como si, distancias tomadas, ¿verdad? Los delincuentes escribieran el Código Penal. Los partidos políticos escriben la misma ley que les tienen que regular a ellos. Entonces, evidentemente, de manera intencional van a incluir en la ley trampas o igual inconscientemente vacíos
que a la hora en que las instituciones tienen que decidir y imponer Estado de Derecho, van a encontrar con esos problemas, ¿no? Entonces, las instituciones electorales, el IFE, el tribunal, yo creo que tienen que ser muy conscientes de esto. Y no quiere decir que deberían actuar arbitrariamente, rompiendo certeza por donde vayan pisando, pero sí ser muy conscientes y dentro de sus facultades tomar acciones muy activas para asegurar el Estado de Derecho. El caso del consejo anterior, que tú conoces muy bien, Pedro, de 96-2003, nada más para referenciarlo rápido, es con respecto a las facultades de investigación del Instituto Federal Electoral. Los artículos 270 y 271 del COFIPE viejo, por ejemplo, no permitían al IFE realizar investigación alguna más allá de los documentos que ya tenían en gabinete. El proceso de recibir y resolver alguna queja era totalmente dispositivo, que quiere decir solamente con los documentos que integrados en la queja, los documentos que existen en el IFE, y el mismo IFE en ese momento va más allá de eso, empieza a investigar, amigos de Fox, Planescape, etcétera, y ahí el tribunal entra y avala esta acción muy activa, valga la redundancia, ¿no? del Consejo General de ir más allá de lo que dice explícitamente la ley con el fin de cumplir con principios constitucionales. Y aquí, por eso me parece tan bello esta sentencia en cierto sentido, es que recupera ese espíritu histórico que en algunas otras sentencias pues se había perdido desde mi punto de vista en el tribunal los últimos años. Pero esta reflexión de John, más allá de su visión de la autoría de los partidos de las leyes, que yo sigo siendo una de las personas que cree en la composición de la representación política en los órganos legislativos y que me parece que ahí tiene sentido que sea el legislador el que crea las normas en todas las materias. Pero eso no es, perdón, es que no quisiera insinuar que las leyes electorales debería redactarlo otra gente, no. O sea, yo también estoy de acuerdo que los congresistas tienen que elaborarlo, pero nosotros, bueno, ustedes, los juzgadores, tienen que estar muy conscientes que en este tipo de ley en particular hay exigencias especiales de interpretación. Pero así ya iba. Es decir, porque me parece que ahí está el eje de la cuestión. La existencia de las normas, si atendemos al principio de legalidad, que pues tradicionalmente, ¿qué dice el principio de legalidad? Los abogados siempre decimos, las autoridades únicamente se encuentran facultadas para aquello que se encuentran expresamente, digamos, expresamente autorizados por una norma vigente. Las facultades implícitas pues desdoblan la dimensión de lo expreso a la dimensión de lo que no necesariamente está escrito. Me parece que lo que eventualmente podría vulnerar es precisamente ese principio de certeza, que terminaría abonando en un terreno en el cual, en cierta medida, las normas escritas por el legislador democrático serían relativamente irrelevantes, porque serían disposiciones que podrían utilizarse en ciertos casos, pero de las cuales se podría prescindir en aquellos en los que fuera necesario instrumentar medidas de garantía que el propio legislador no hubiese contemplado, ya sea por omisión o por defecto. ¿Qué nos dirías de eso, Yanin? Sobre todo de cómo gravita esta idea de las facultades implícitas, en concreto sobre el principio de legalidad y sobre todo en materia de la certeza jurídica. Aquí quisiera, quizá antes de entrar directamente al tema, hacer una pequeña sistematización de cuál fue, digamos, la reflexión previa a esta sentencia del tribunal. Y partió en gran parte, una vez vista obviamente toda la legislación nacional, partimos de la Convención Americana de Derechos Humanos, resoluciones, opiniones de la Corte Interamericana. Y a partir del momento en que éstas establecían que era obligación de los estados instrumentar y permitir la vigencia de los derechos contenidos en la Convención Americana, la reflexión siguiente fue ¿qué es el Estado? ¿Qué integra el Estado? Bueno, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Quiénes elaboran las leyes? Poder legislativo y poder ejecutivo en cuanto a iniciativa. Cuando estos dos poderes no intervienen, son omisos, ya solo queda uno, que es el que tiene que intervenir. Por ende, el tribunal toma la determinación de integrar la ley ante esta omisión. Pero luego se plantea otro problema de competencias y de alguna manera de legalidad y de certeza a los actores políticos. ¿Quién va a resolver el fondo de las